Los que se encuentran en su lugar se pueden levantar para dar inicio.
la vibra, ¿no? La energía de estar así, cantando con todo el corazón. Fíjate que la ventaja de cuando uno pasa aquí al frente es que puede mirar a los ojos a la mayoría, ¿no? Ahí lo podemos ver y se ve el reflejo, ¿no? El reflejo de cuando nuestra alma se está alimentando con cantarle a Dios. Es increíble. Y mira, hace muchos años, ¿quién no recuerda esa escritura de los primeros cristianos? Pero vamos a recordarla, porque yo dije, alguien va a decir, yo me acuerdo, pero bueno, la recordaremos. Y dice así: todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Y hoy podemos recordarlo, ¿verdad? Imagínate ese momento en el que los discípulos se reunían. Es una historia que se marcó, es una historia que recordamos todos, y hoy déjame decirte que estamos haciendo historia nosotros. En unos años dirán, ¿te acuerdas de las hermanas que siempre tenían todo bien listo, bien bonito para los servicios? ¿Te acuerdas de Aledgar? ¿Cómo se ponía ahí y brincaba y nos animaba para alabar? Yo no sé por qué ahorita no está allá, pero de todas maneras nos anima a estar ahí. ¿Te acuerdas de José el Herrero? ¡Ay, ese José el Herrero! ¿Cómo iba creciendo espiritualmente? ¿Te acuerdas de la comadre? ¿Te acuerdas uno sonriente? El mecánico Pau, que siempre te recibía con una sonrisa, ¿no? Ibas a verlo y siempre con una sonrisa. No se diga Viole también. Y bueno, y de repente decías, y hasta había un equipo de voleibol de los universitarios que siempre perdían. Pero llegó un día en el que ganaron el campeonato. Cuando dijeron vamos a ponernos las pilas, consiguieron patrocinador y ganaron el campeonato. Es increíble, ¿no? Poder recordar todo eso. Y también de repente por ahí surgió uno que parecía que estaba loco. El que trae el sombrerito. Sí, sí. Hilario, que de repente se le ocurre decir que va a ir a salvar a los presos. Imagínate. ¿Pero qué crees? Que sí salvó, ayudó a salvar a muchos presos. Se le hizo el sueño y salvó muchos presos. Y así podemos seguir contando historias que después van a recordar. Y va a ser increíble. Y entonces, pues sigamos marcando la historia, ¿no? Sigamos animados, alabando a nuestro Dios. Abramos nuestro corazón para que su palabra haga cambios. Y después digan, mira, qué increíble la iglesia de Cuernavaca, unidos como los del primer siglo y dando siempre su mejor. Queridos discípulos, yo creo que ya no necesitan los discípulos bienvenida, pero de todas maneras, pues bienvenidos todos. Amigos que nos visitan, ¿hay alguna persona que nos esté visitando por aquí? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿O no? ¿O le da pena levantarse? Le da pena, ¿no? Bueno, pues de todas maneras, bienvenidos. Y con todo esto, amigos, hermanos, quiero darles una cordial bienvenida a nuestra iglesia de Cristo en Cuernavaca, a la familia de Dios. Bienvenidos sean todos. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana estamos aquí
aquí para darte gracias, Dios, por tu amor y tu perdón. Gracias porque nos permites estar aquí marcando una historia, Dios, que será recordada y que una vez cuando estemos contigo en el cielo, tú nos puedas recibir con los brazos abiertos. Bendice esta reunión, ayúdanos a tener corazones abiertos, corazones dispuestos a hacer tu voluntad. Y a ti sea la honra, la gloria por siempre. Y es en el nombre de Jesús en quien te oramos todo. Amén. Bienvenidos sean todos.
Hablar de Jesús, de la cruz, es hablar de la médula espinal de todo cristiano. Es hablar de redención, justificación, arrepentimiento de pecados, por lo cual cada uno de nosotros está aquí. Antes de llegar aquí hace un tiempo de la iglesia, siempre veía en las paredes una escritura que se me ha quedado siempre grabado, que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para salvación del mundo. Venir Jesús en esa época de primer siglo no fue fácil. Había varios grupos que dominaban sacerdotalmente, pero también varias situaciones como lo que muchas veces vivimos hoy. Jesús vino entre todas esas situaciones. Fariseos, saduceos, escribas, esenios, pueblo, y cada uno de ellos como judíos eran muy estrictos en la forma de leer las escrituras. Ellos esperaban a un Mesías, pero cada uno de ellos tenía cierto interés en por qué quería que el Mesías viniera. Los fariseos esperaban la restauración de Israel bajo el gobierno de Dios, pero interpretando las escrituras a su manera, no a la manera de Dios. Los saduceos, ellos prácticamente estaban más interesados en el control político y sacerdotal de esa religión. Los celotes esperaban la liberación de Israel del dominio extranjero, y los herodianos y escribas esperaban el cumplimiento de Dios. El pueblo esperaba el Mesías davídico que restaurara a Israel, que acabara con la opresión y los liberara del yugo del poder. Todos ellos esperaban algo. ¿Recuerdan cuando en el camino de Maús Pedro, triste, se iba en ese camino, se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? Es que vino un profeta a quien estábamos esperando, pero ya se murió. Esa fue su decepción. Ya se murió y no sonaba con nosotros. Cuando estaba vivo, los hijos del trueno le dijeron: Dios, ¿me das permiso? Voy a bajar rayos del cielo, porque ellos no están a nuestra manera de pensar. Cada uno de ellos tenía diferente interés, diferente necesidad. Vino Jesús y Jesús enseñó otras cosas. En vez de espada, digo arrepentimiento. En vez de golpear a tu enemigo, ámalo. En vez de decir: ¿sabes qué? Eso yo no lo tengo que hacer porque es indigno para mí, sírvele más. Esa era la esencia de Jesús. Los discípulos que andaban con él realmente no conocían lo que significaba para ellos y para el mundo. Ellos habían reconocido a Jesús como el Mesías, pero todavía no tenían una idea, pero tenían una idea equivocada de cómo debía actuar Jesús. Amigos, nosotros cuando vemos a la cruz, cuando vemos a ese Jesús crucificado,
El día a día, no es de la semana, el día a día, en el trabajo, saliendo de aquí. ¿Qué es lo que esperas de Él? Problemas muchas veces todos tenemos y siempre lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a aprender a cómo actuar. Jesús no vino con espada. Hay una canción, alabanza que dice: no es con espada sino con espíritu. ¿Cómo estamos nosotros a los pies de Jesús, a los pies de esas cruz? ¿A qué es lo que vienes? ¿A qué es lo que venimos nosotros aquí? Decimos nosotros los que estamos casados: es que mi esposa tiene la culpa, es que mi esposa es la que debe de cambiar. Siempre tratamos de justificar nuestros pecados por medio de las otras personas. ¿Por qué? Porque es más fácil evadir. Jesús vino precisamente a eso, a enfrentar todos los problemas, pero a la manera de la Escritura, no a la manera de la tradición, como los judíos estaban, los fariseos, saduceos, lo estaban haciendo. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo a costumbre, lo estamos haciendo nada más a lo que nosotros pensamos. Siempre se nos ha dicho, y es una exhortación: hay que leer las Escrituras, hay que escudriñarlas, hay que estudiarlas. ¿Por qué? Porque aquellos hombres que están escritos en la Biblia tuvieron muchísimos errores, y muchas veces esos errores nosotros los justificamos. Es que Juan hizo esto, es que David, es que Saulo, es que Pablo. Siempre justificamos los errores de nosotros por medio de ellos, pero deberíamos de ver los errores que ellos cometieron para que así nosotros aprendiéramos el por qué ellos la regaron. Ver a ese Jesús en la cruz, no sé qué te hace pensar. Antes de llegar aquí a la iglesia, vengo de una iglesia tradicional. Mi madre era una mujer demasiado sumisa, en donde mi papá abusaba de toda esa situación de sumisión. Cuando a mí me empezaron a compartir, yo le dije a mi esposa: ve, porque venía de esas tradiciones. Dije: no, aquí la voy a hacer. O sea, hacen su misa y yo puedo hacer lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quería? Gobernar sobre mi esposa, tener poder sobre mi esposa. ¿Para qué? Para que así la pudiera manipular a la manera conforme a las Escrituras, porque realmente muchas veces la manipulaba conforme a las Escrituras. No le decía todo el texto, sino nada más lo que a mí me convenía, la Escritura que a mí me convenía. Amigos, ¿cómo toman ese Jesús que está en la cruz, que murió por ti y por mí, que dio la vida, pero que nos da esa salvación? Esa es la salvación por la que Él murió, no nomás por nosotros, por todo el mundo. Las Escrituras dicen que Dios es tan amoroso que es para todo el mundo, y muchas veces nos encerramos en un círculo en donde nada más nosotros, los que estamos aquí, nos queremos salvar. Pero Dios, su mentalidad de Dios es para todos, amigos, y debemos de llevar esa cruz que ha en nosotros dado ese amor, aunque somos imperfectos, pero al día a día tenemos una oportunidad más, amigos. Amén. ¿Me ayudan a orar, por favor? Padre bendito que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por el gran sacrificio que pues nos ha dado usted hacia nosotros. Muchas gracias, Padre, por darnos a su Hijo,
Afuera pueden decir que somos unas personas demasiado, de una forma de pensar muy baja, Señor, pero usted, Padre, ha sido tan bueno con nosotros, misericordioso, amoroso, que nos dio a su Hijo para que muriera por nosotros, para que nos redimiera, para que nos justificara, para que día a día, Señor, que nosotros estamos en situaciones críticas y difíciles, en donde las decisiones, pues usted nos llega a esa guía, Señor. Bendiga el pan y el jugo, que es la sangre y el cuerpo de Cristo. Todo esto te lo pido y te lo agradezco, Señor, y te lo pongo en el bien amado de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia. Vamos a hablar, por favor, acompáñame. Dios Santo, Padre Eterno, gracias, Señor. Una vez más, Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí, todos juntos, Señor, reunidos, Padre, en tu nombre y dispuestos, Señor. Y es mi deseo, Señor, que estemos todos dispuestos a escuchar de tu palabra.
dispuestos, Señor, también a aplicarla a nuestras vidas. Y, Señor, ruego porque hoy tengamos un corazón dispuesto, Señor, un corazón atento, un corazón receptivo de tu palabra. Padre, por favor, quédate con nosotros. Llénanos de tu Espíritu, Señor, y que también tu Espíritu nos muestre qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir, cómo nos debemos dirigir. En fin, Padre, quédate con nuestros amigos también que hoy nos acompañan. Habla sus corazones, Señor, por medio de este mensaje. Que llene sus corazones, que se sientan atraídos hacia ti, Señor. Y que este mensaje, Dios, que pueda ser al mismo tiempo animante, pero quizás también va a ser desafiante, Señor. Pero Dios, al final, que nos demos cuenta, Padre, que contigo podemos obtener el consuelo y la esperanza que tanto necesita este mundo. Por favor, Señor, quédate con nosotros, nos ponemos en tus manos y te oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Continuando un poquito con el tema de la gestión de las emociones, un poquito que hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Acerca de nuestras emociones dañinas, acerca de que no nos deben dirigir, sino deben enseñarnos, deben ser señales de alerta, no dirigentes. ¿Te acuerdas? Entonces, mi deseo es que el mensaje de esta mañana, todavía es mañana, y mi oración fue que el mensaje de hoy, que como decía, va a ser seguramente desafiante, pero ¿qué mensaje de la palabra no es desafiante? Todos, ¿no? Entonces, hay veces que escuchamos cosas que nos hacen sentir, nos agradan un poco más que otras. Entonces, espero que lo que hoy escuchemos sí te desafíe, ¿por qué no? Pero te haga sentir esperanzado de lo que podemos obtener en el futuro al lado de Dios. El tema es gestionando mis emociones para amar y perdonar, como te había dicho la semana pasada. Y vamos a ubicar nuestras Biblias. Por favor, acompáñame a Mateo 5, del 38 al 48, y ahí nos vamos a quedar, no nos vamos a mover de ahí. Mateo 5, del 38 al 48, estamos hablando del Sermón del Monte y seguimos hablando del Sermón del Monte. Y entonces empieza Jesús diciendo, dentro de todas las enseñanzas que dijo, fíjate en estas, enseñanzas acerca de la venganza. Dice, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. ¿En qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Yo te pregunto, estas enseñanzas de Jesús, ¿crees que han hecho sentir desafiados a quienes las escucharon en ese tiempo? Mucho. ¿Te
acuerdas cuando mucha gente dijo esto? Lo que él dice es una locura. ¿Quién puede hacerle caso? ¿Te acuerdas? Y mucha gente lo abandonó, lo dejó por eso, dejaron de seguirlo. Pero son las enseñanzas que necesitamos. Mira, el Sermón del Monte tuvo por lo menos 3 tipos de oyentes, incluso actualmente. En ese momento fueron los discípulos. Él estuvo allí con los discípulos, sus discípulos estuvieron con él en ese momento de la enseñanza. Y el mensaje también era para ellos, por supuesto, porque iba dirigido a seguir entrenándolos. ¿Tú crees que sigas necesitando ser entrenado? Necesitamos seguir siendo entrenados, ¿no? Entrenados para ellos que ya habían decidido seguirlo. Así que muchos de nosotros ya hemos decidido seguir a Jesús, pero necesitamos seguir siendo entrenados. También este mensaje iba dirigido a la multitud. ¿Te acuerdas? La Escritura dice que una multitud, mucha gente. ¿Cuántos se te ocurre? 200, 300 personas, tal vez, no lo sé. La Biblia no lo especifica. Pero cuando hablamos de multitudes, son muchas personas. No sabemos cuántas. Pero bueno, otro grupo de personas a quienes iba dirigida el mensaje fue la multitud. En ese momento había gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y muchas de esas personas, tal vez todas, lo seguían por los milagros que habían visto de él, y lo seguían para obtener milagros de él. Entonces, fíjate, de estas personas, de mucha gente de estos grupos, dice que se admiraban de sus enseñanzas, porque lo hacían muy distinto de los fariseos. Entonces, es un grupo más. Entonces, esto confirma también que la multitud estuvo atenta a sus enseñanzas y que se llevaron mucho de lo que enseñó Jesús. Así que hoy el mensaje va dirigido tanto a los creyentes, a los hermanos, a los discípulos, pero también a nuestros amigos que hoy nos visitan. Así que amigo que nos visitas, está atento, por favor, porque el mensaje es para ti también. Y por supuesto, los creyentes universales a lo largo de los siglos. ¿Cuántos de nosotros, todos, nos hemos convertido por las mismas enseñanzas de Jesús que están en las Escrituras y que nos atrajeron a Dios el día de hoy, o hasta el día de hoy? Entonces, mira, estos pasajes que te acabo de leer o que acabamos de leer constituyen el clímax de las antítesis del Sermón del Monte, en donde Jesús redefine radicalmente lo que es la justicia, la ética en el reino de Dios y para el reino de Dios, pero también para los que vayan agregándose, los que vayan llegando. Es el mismo, es lo mismo. No podemos enseñar a nuestros amigos algo diferente de lo que hemos aprendido. Entonces Jesús claramente había dicho que Él no anulaba la ley, que Él había venido a cumplirla. Entonces, Él la llevó a su máximo cumplimiento, pero fíjate, nos lleva más allá. Es el desafío para nosotros. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a aplicar estas escrituras al 100%? ¿Quién de nosotros? Porque también estoy yo ahí. Ser llevado a amar a mi enemigo. Mira, vamos a analizar algunos pasajes. Por ejemplo, el versículo 38, que nos enseña acerca del dichoso y famoso dicho que dice ojo por ojo. ¿Alguna vez lo has escuchado? O tal vez hasta lo has dicho, ¿no? Y habla acerca de venganza, ¿eh? Literalmente habla acerca de desquite. Me hiciste esto, te hago esto. Ojo por ojo. Entonces Jesús empieza enseñando que esto, para empezar, estaba siendo utilizado erróneamente porque se estaba saliendo de los límites. La ley se creó originalmente para limitar la venganza, pero muchos lo estaban usando para excederse en el desquite, en la venganza, ¿no? Entonces ya era desproporcionado. Entonces, imagínate que si alguien había robado algo, entonces el desquite era matarlo.
y ya era desproporcionado. Entonces la ley era, acuérdate, ojo por ojo, pie por pie, mano por mano, para que fuera seguro, fuera equitativo, una venganza equitativa. Pero Jesús entonces nos lleva a un nivel completamente superior. Yo te digo, no resistas a la persona mala. Después viene la otra mejilla. Si alguien te da una bofetada, ¿estarías dispuesto a decirle, dame la otra? ¿Sabes qué? Nuestra tendencia natural es a responder a la agresión. Me dice, pues ahí te va la mía, ¿no? No resistas a la persona mala, dice Jesús. Si alguien te da una bofetada a la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si te demandan al tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Otra versión dice, dales la capa, dales la túnica. En esta sección se sugiere que el agresor sea expuesto, de acuerdo a las Escrituras, sea expuesto públicamente para que se den cuenta los demás de que es bien injusto lo que está haciendo, pero también quede reflejada o quede descubierta su avaricia. O sea, tú me estás pidiendo algo, pero quieres me estás pidiendo la camisa, bueno, llévate todo. Entonces, el ser exhibido en el tribunal en ese tiempo, cuando Jesús enseña estas cosas, no está hablando nada más a la ligera. Esto eran leyes del Antiguo Testamento. Cuando les dice Jesús, si alguien te dice o te pide cargar algo, una milla, llévala 2. ¿Cuál es la enseñanza extrema para ti y para mí? Que necesitamos ser serviciales aunque nos hagan mal. Entonces, cuando Jesús enseña y dice, no resistas al que te hace algo mal, es sírvele. Ahora, estas enseñanzas no van a ser fáciles, no son fáciles. Pero amigos, necesitamos ir también, así como Jesús fue en contra de las enseñanzas de la ley, incluso en contra de lo que se enseñaba en ese tiempo, de lo que enseñaban los fariseos, también nosotros necesitamos ir en contra de eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La famosa ley del talión era esa, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. Jesús nos pide tolerar al enemigo. No te pide que justifiques, no te pide que te dejes pisotear. Pero si eres un servidor, un siervo de Cristo, un discípulo, somos llamados a responder el mal con el bien. Al que nos hace mal, responderle con el bien. Nuestros amigos que nos visitan, si para un discípulo esto es bien difícil, ¿cómo crees que va a ser para ti? Es bien difícil. El que yo te lo esté diciendo no significa que yo lo hago y es muy fácil para mí. Te platicaba la semana pasada cosas que tengo hacia mi mamá y más personas, ¿no? Mis hermanas. Pero yo soy llamado a perdonar. Ahora, difícilmente alguien nos va a golpear en la mejilla, ¿no? Y va a ser la oportunidad perfecta para decirle, bueno, dame la otra. Mira, todo esto es una enseñanza también, ¿sí? No es que alguien te pegue y tú, bueno, soy un discípulo, así que dame la otra, ¿no? Era una ofensa en tiempos antiguos, en tiempos de Jesús. Una bofetada era una ofensa grave hacia quien la recibía. Entonces, ofrecerle la otra mejilla era esperar recibir el golpe ahora con el dorso de la mano y ser doblemente ofendido. Cargar, cuando Jesús les dice, si un soldado te pide llevarle, esto era llevarle el equipo, lo que ellos utilizaban, su armadura, entonces, llevarle el equipo, una milla, llévasela 2. Los soldados romanos legalmente podían obligar a un judío a llevar su armadura, a llevar su equipo y a usarlos como, órale, llévate mi armadura.
Entonces imagínate un discípulo enfrentando esas situaciones y tenían que decir, bueno, tengo que servir. Y así, ¿sabes qué? Le quitabas el poder al otro. Si tú lo servías, si tú contestabas de manera humilde a una agresión de él o de ella, le quitabas el poder. Si tú, por ejemplo, en el caso de los soldados, bueno, me pides cargarla un cierto tramo, una milla alrededor de más o menos 1,5 kilómetros, prox. Imagínate, bueno, hasta aquí ya llegaste, ahora se la dan a otra persona. Supongo que habrá estado pesada una armadura de un soldado romano. Entonces, ¿sabes qué? Te la voy a llevar a otro tramo. Pero ¿sabes qué era? El corazón de un discípulo daba más, servía más. Y le quitabas entonces el poder a esa persona que te estaba haciendo algo que era una ofensa. Después dice el amor a los enemigos. Creo que es lo más desafiante en las enseñanzas de Jesús. Jesús está enseñando, la ley dice que amarás a tus enemigos, a tus amigos o a tu prójimo, pero odiarás a tu enemigo. Pero dice la Escritura, versículo 44 dice, pero yo te digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol, tanto buenos como los malos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos. Así que si solo amamos al que nos ama, que es la tendencia, dice la Escritura, ¿qué haces de diferente? Hasta los cobradores de impuestos hacen eso. Es un gran desafío. Entonces, explícitamente, el amar a los enemigos tampoco se refiere a que tengas que tolerar lo malo que una persona te hace, o que lo veas como tu enemigo. Por eso dice, ámalo y ora por él. Así no vas a querer vengarte de él o de ella. Así no vas a querer desearle el mal. Pero además le entregas a Dios esa carga. Ojalá y ninguno de nosotros tenga enemigos aquí. Aunque algunos tal vez te haya pasado, los tenemos sin buscarlos, ¿no? Nos hacemos de enemigos sin buscarlos. Gente que no te habla, gente que no te saluda. Y no necesariamente por eso son nuestros enemigos, pero tal vez ellos sí nos ven así. Incluso pueden vernos así tan solo porque saben que eres un cristiano, un discípulo, ¿sí o no? Porque pueden estar en contra de lo que tú crees. Entonces, yo no creo lo que él cree, así que ni se me acerque, ¿no? Espero que ninguno de nosotros tengamos enemigos, pero si llegas a tenerlos, o si llegaras a tenerlos, si los tienes, mira la enseñanza de la Biblia. Ama a tus enemigos. Y dice, ora por los que te persiguen. Las enseñanzas de Jesús siempre van a desafiarnos de nuestra forma de pensar. Amigos que hoy nos visitan, el llamado para ustedes es el mismo que tuvimos nosotros hace ya muchos años, algunos muy recientes, claro, tienen algunos meses, algunas semanas tal vez, pero el llamado para ustedes sigue siendo el mismo que tuvimos nosotros. El no permitir que nuestras emociones, nuestros sentimientos se interpongan entre nosotros y Dios. El no permitir que humanamente digamos, ¿sabes qué? Esto que me hizo no tiene perdón, así que tiene un enemigo hecho para toda la vida. Y humanamente hablando, nosotros podemos justificar lo que sentimos, pero delante de Dios no hay justificación.
El versículo 48 termina diciendo: tú debes ser perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto. Aquí no está hablando, vamos a aclarar, aquí no está hablando de que no puedes cometer errores, de que no vas a pecar, no vamos a pecar. No está hablando de personas completamente perfectas. No, ninguno de nosotros lo es. Está hablando de que tengamos el corazón que tiene Dios. Fíjate, lo que es en el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra para perfecto era tamim. Ni mi hebreo ni mi griego son muy buenos, así que por favor tenme paciencia. Y en griego, que era el Nuevo Testamento, era teleios. En hebreo tamim y en griego teleios. Al final, los dos vocablos tienen el mismo significado, que es ser maduro. Y espero que esto te suene familiar. Ser maduro, ser paciente, ser íntegro, estar completo, ser sin mancha. Entonces, cuando Jesús dice sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto, nos lleva a pensar en los atributos de Dios, al menos en algunos de ellos. Dios era un ser completo, perfecto, sin mancha, íntegro, maduro, totalmente completo. Así que tú y yo como discípulos somos llamados a reflejar el carácter de Dios, y ese carácter maduro, completo, no perfecto, pero sí completo, de un discípulo maduro, esforzándonos por estar sin mancha. Así que tú y yo podemos pensar sin problema en que, bueno, delante de Dios no soy perfecto, así que mi imperfección me lleva a estar bajo el juicio de Dios y completamente separado de Él. Todos estamos así, en esa condición, a menos que practiquemos estas enseñanzas. Ahora, hay una solución para todo. Dios no nos deja nada más con estás así y esto te va a pasar, no, pero sabes que puedes estar así. Tú y yo podemos estar así, pero todo depende de ti. Acuérdate lo que te decía la semana pasada, está en tus manos, todo está en nuestras manos. Tenemos el remedio en nuestras manos y aquí está. ¿Cuál es la solución? Mirar a Jesús. Amigo que nos visitas, si estás estudiando la Biblia, si nos visitas por primera vez o 10ª vez, no sigas postergando el acercarte a Dios. Estudia la Biblia, conoce a Jesús. No es una religión más. Y si ya lo has estado estudiando, si ya estás estudiando, te animo a que termines los estudios. No te vas a arrepentir. Por lo menos lo único que te vas a arrepentir va a ser de tus pecados, pero no de estudiar las Escrituras. Porque cuando yo me convertí, quizás muchos les pasó lo mismo. Lo primero que pensé cuando me iba a bautizar fue: ¿cómo no conocí esto antes? Hubiera dejado de cometer tantos errores y lastimar a tantas personas. Pero después aprendí que Dios nunca llega tarde, siempre llega en el momento en que lo necesitamos. Entonces puedes decir eso, ¿no? ¿Cómo no lo conocí antes? Pero déjame decirte, nunca es tarde. Tarde sería que alguien muera y no conozca nada de Dios, no sepa de Él. Ahí sí ya es tarde. Entonces, si estamos aquí, estamos a tiempo. La solución definitivamente es acercarnos a Jesús, es mirar a Jesús, ver su ejemplo, porque humanamente es imposible acercarnos. No conozco a nadie que haya hecho cambios permanentes, pero además lo siga haciendo sin conocer a Jesús. No conozco a nadie. Así que, amigo, no tardes en conocerlo completamente,
va a transformar, a menos que tengas miedo a ser transformado. Pero no te preocupes, no tengas miedo. Los cambios son buenos. Además de que necesitamos reconocer que el pecado nos hace completamente egoístas y pensar nada más en nosotros, en lo que me hicieron, en lo que siento, en lo que pienso, en el daño que me hicieron, en el que no quiero perdonar, no quiero pasar por alto la ofensa. Sé que el estándar de Dios es tan alto que nadie puede cumplir con sus propias fuerzas. Pero ¿sabes qué? Con las Escrituras sí podemos cumplirlo. ¿Quién de nosotros viene aquí esperando permanecer en la iglesia el resto de su vida? Nada más y ya. Ay, me conformo con estar en las reuniones todos los domingos y ya. El todo de un discípulo no puede ser eso, amigos. No puede ser lo único a lo que tengamos esperanza. Nuestra aspiración debe estar mucho más allá que solamente estar en las reuniones de la iglesia. ¿Quién de aquí no quiere ir al cielo? ¿Quién de aquí no quiere estar con Dios un día? Entonces, mientras la batalla sigue aquí, para nuestros amigos la batalla sigue aquí, con tu naturaleza, con tu carácter, con tus emociones, con tus pensamientos, con tus ideas, pero sigues necesitando a Jesús. Como cada uno de nosotros que somos discípulos. Y que estemos en la iglesia no nos garantiza que ya tenemos todo ganado, déjame decirte. Tenemos un buen avance quizás, y vamos un poco más adelantados que tú, pero no hemos ganado nada. Así que si vienes con nosotros, estudia la Biblia con nosotros, vamos a correr juntos la carrera. Porque la meta es irnos juntos al cielo. Así que amigo que nos visitas, amiga que nos visitas, no te quedes. No te quedes. La realidad es que este mundo no vale la pena. ¿Cuántas cosas malas están pasando en el mundo? Horribles, cosas horribles. Entonces, el perdón, créeme que no es fácil, no te lo estoy diciendo porque sea fácil. Para nadie es fácil, y menos, yo no sé lo que has pasado, no sé el daño que te han hecho, así que no quiero para nada decir que es fácil y que, órale, tienes que perdonar, tienes que hacerlo, porque la Biblia lo dice. El perdón necesita un tratamiento, necesita un tiempo, un proceso. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que no decidas hacerlo. Entonces, cuando decides, entras en ese tiempo de tratamiento, de proceso para perdonar y liberarte. Porque lo que yo he descubierto, y muchos de nosotros, es que el perdón no libera al otro, te libera a ti. Así que, amigos, no esperemos más. Algunas preguntas que te dejo para reflexionar. Y casi terminamos. Piensa en ellas. Anótalas, por favor, para que no se te olviden. ¿A quién le estoy reteniendo el perdón en este momento de mi vida? ¿Y qué precio emocional y físico estoy pagando por mantener ese sentimiento activo? En pocas palabras, ¿a quién necesitas perdonar? Y no has querido perdonar. ¿O a quién necesitas pedirle perdón? Número 2. ¿Qué gano realmente alimentando ese enojo? ¿Cuál es mi ganancia? ¿De alimentar el enojo? ¿De seguir estando amargado? Cuando sé que eso me aparta de Dios y de los demás. Al menos de la persona con la que no estás bien. ¿Qué ganas? Número 3. Cuando me siento herido o frustrado, ¿cuál suele ser mi primera reacción? ¿Orar y alinear mis pensamientos con la palabra de Dios? ¿O dejar que mis emociones se descontrolen por completo, como platicamos la semana pasada? ¿Cuál es mi reacción? ¿Cuál es tu reacción?
Recuerda, cualquier cosa que esté fuera de las Escrituras son justificaciones, amigos. Ahora, puedes no hacer caso a las Escrituras y claro, hacer lo que tú quieras, pero también hay un precio que pagar. Así que lo que hoy quiero animarte esta ya tarde es a que pienses en la solución que Jesús ofrece. Cuando Él dijo, vengan a mí, todos ustedes, los que estén cansados de sus cargas. ¿Y cuál es la promesa? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? Yo los haré descansar. Pero dice, les daré el descanso que su alma necesita. ¿Quién de nosotros no necesita descanso? De tantas emociones negativas, de tantos rencores, resentimientos, amarguras, enojos, odios. ¿Quién diría, yo no necesito así, déjame con mi amargura? ¿Quién será capaz de rechazarlo? Yo creo que nadie. Así que, hermanos, amigos, no resistamos el llamado de Jesús, porque es para nuestro bien. Vamos a terminar orando, por favor, acompáñenme. Y Dios, Padre Todopoderoso, muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que has permitido que tengamos de enseñanza de tu palabra. Dios, ruego porque estas enseñanzas, Señor, se graben en nuestros corazones, pero también, Dios, lleguen al corazón de nuestros amigos, que ellos se sientan llamados por ti, Dios, se sientan atraídos hacia ti, Señor, y vean en nosotros un ejemplo de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Sin duda, Señor, tu palabra es viva y poderosa, Señor, pero necesitamos experimentarla. Nuestros amigos necesitan experimentarla para darse cuenta que puede transformar sus vidas. Padre, ruego porque estas palabras, Señor, que leí de tu palabra, de la Biblia, Señor, hayan llegado a su corazón, pero también, Dios, al corazón de la iglesia, al corazón de los discípulos. Y si hay algo, Señor, que necesitamos arreglar o que debemos arreglar, Padre, estemos dispuestos a arreglarlo. No permita, Señor, que carguemos con cosas que no necesitamos, con cosas que no nos sirven, con cosas que nos hacen daño, Señor. Y pues, Dios, que dependamos más de ti, que dependamos más de nuestra conexión contigo, de nuestra relación contigo, Señor. Padre, ruego porque este tiempo tu Espíritu haya hablado a cada uno de los que estamos aquí y que tu palabra, Señor, quede grabada en los corazones de todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que Dios pueda responder pronto al mensaje. Como dice tu palabra, los tiempos son malos, el fin se acerca. Quizás no queda mucho tiempo, Señor, para que juzgues a este mundo. Padre, ayúdanos, Señor, a responder pronto a tu llamado. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de compartir este mensaje. Por favor, Señor, quédate con nosotros el resto de este día y que lo llevemos, Señor, como una profunda reflexión para cada uno de nosotros. Te quiero agradecer y orar cada una de estas cosas por medio del poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos. Los dejo con los anuncios.